de la mañana. Hoy el Pleno de la Corte Suprema sesionará para continuar con el debate y el trabajo respecto de la designación del fiscal nacional. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, llamó a cuidar el Ministerio Público en este proceso y parte de los candidatos invitó a que haya mayor transparencia. María José de la Barra tiene detalles. Hola María José, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy se va a vivir un capítulo clave en la designación del próximo fiscal nacional. ¿Por qué? Porque tras ser rechazado José Morales para estar a la cabeza del Ministerio Público, el proceso vuelve al Poder Judicial para poder presentar esta nueva quina. Se debe recibir el oficio en el cual se comunica de manera oficial el rechazo de Morales y desde ese momento, como le hemos comunicado también, la Corte Suprema tiene 10 días seguidos para poder presentar los nombres. En esta nueva quina se deben agregar las vacantes que quedaron. En este caso son las de José Morales y también la de Rodrigo Ríos. Hoy está prevista a las 14 horas una nueva sesión de Pleno de la Suprema, en la cual de momento solo se está fijado poder discutir la renuncia de Ríos porque aún no llega el oficio del Ministerio de Justicia informando que debe rearmarse la quina. La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, explicó que acá participan todos los candidatos que no fueron parte de la quina, que son 12 en este caso. Los ministros de la Suprema, que en el proceso anterior tenían 3 votos, en este caso tienen solamente 1, deben votar por quien consideran que es el candidato más adecuado y ahí se generan estas nuevas mayorías. ¿Podría hacerse una especie de sorteo? Es una pregunta que se realizó la semana pasada luego del rechazo de José Morales. Fue una tesis que se empezó a manejar. La ministra Ángela Vivanco sostuvo que esto solo podría producirse si hay un empate entre los candidatos elegidos ahora, es decir, en esta nueva votación hayan 2 candidatos o candidatas que tengan la misma cantidad de votos. Ahí se podría realizar una especie de sorteo. Esto porque no hay regla legal para que se pueda utilizar ningún otro mecanismo para poder dilucidar quién completa la quina. Vivanco también respondió por las críticas de los candidatos y la acusación de campaña sucia en esta carrera a fiscal nacional. Aseguró que esto no solo se ha dado en este proceso, sino también en candidaturas a la Corte Suprema y a otros cargos. Sucedió antes y posiblemente seguirá sucediendo. Tenemos una opinión personal cada uno, pero no nos pronunciamos, sino que hacemos el trabajo que nos compete. Es muy posible que haya alguna otra crítica del que venga. Ojalá que este proceso fuera lo más armonioso posible, pero es evidente que en estas cosas hay intereses, pasiones humanas, discusiones, etcétera, y en consecuencia esto se mezclan unas cosas con las otras. También habló del tema la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien dijo que el gobierno va a seguir bajo la idea de elegir a la persona más adecuada para poder enfrentar la situación de seguridad e hizo un llamado a que gran parte de las autoridades tengan este punto sobre la mesa, es decir, busquen que el Ministerio Público siga lo mejor posible. A todos los involucrados, a las instituciones del Estado, a cuidar la Fiscalía de Chile, a cuidar al Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución clave del sistema de justicia, es una institución clave de la democracia y es responsabilidad de todas las autoridades poder colaborar para llevar a puerto este proceso de nominación y poder contar con una Fiscalía que esté totalmente empoderada y trabajando para perseguir el delito en nuestro país. La radio conversó con parte de los postulantes. Una de ellas es la abogada de Derechos Humanos, Karina Fernández, quien en la votación anterior obtuvo 2 votos. Fernández, respecto del tenor de la campaña, dijo que esto se debe a la poca transparencia que hay en procesos como este. Junto con ello, sostuvo que, sin importar el mecanismo que utilice la Suprema para determinar la nueva quina, lo primordial es que se resguarde el derecho a participación. Creo que esto es respuesta a una sociedad que en definitiva necesita transparentar ciertas cosas y que quiere, respecto de los candidatos, de poner toda la información, pero donde hay muy pocas etapas reales donde eso se puede hacer. Lo que me importa a mí es que se proteja el derecho al artículo 23 de la Convención Americana, que protege el derecho a participar dentro de este tipo de procesos, que es un derecho tanto para la sociedad como para los propios candidatos. El abogado Esteban Celis, quien ha sido profesor capacitador de los fiscales del Ministerio Público respecto al comienzo de la reforma procesal penal y sigue en carrera, también dijo a la radio que le gustaría que la Suprema considere un esquema más participativo y también esto interactivo en las audiencias, un esquema en el cual no solamente se expongan 10 minutos, sino que frente a los candidatos que quedaron remanentes en la quina hayan nuevas posibilidades de poder exponer también. Eso fue uno de los puntos que solicitó Esteban Celis.
También me encantaría que valorara la posibilidad de formar la quina con personas externas al Ministerio Público. Los nuevos desafíos hacen conveniente que no se trate siempre de personas internas que, aunque sea inconscientemente, tenderán a reproducir prácticas y a conservar una cultura institucional que hay que modificar. Una verdadera innovación y mejora del Ministerio Público probablemente puedan llevarla a cabo personas que vengan desde fuera y no desde su interior. También conversamos con Ricardo Peña, quien dijo que por respeto al proceso no va a realizar ningún tipo de declaración. Lo que sí, dijo que lamentaba mucho el rechazo de José Morales, ya que Chile se ha perdido un gran fiscal nacional, aseguró Ricardo Peña. Esto luego también de que el mismo Morales diera polémicas declaraciones que se dieron luego de días de silencio de su rechazo en el Senado. Él aseguró que se usó información reservada para poder perjudicar su candidatura a la Fiscalía Nacional. Fue bastante crítico del proceso y del tenor de la campaña que sigue en pie. Tomás Caterín. El candidato fiscal nacional, José Morales, dio una entrevista al diario La Tercera y le preguntaron, la ministra Toá habló de una guerra sucia, ¿comparte el término? Y él contesta, sí, absolutamente. Me parece que eso es una guerra sucia y además descarada, dice. Esperaba que en esa guerra sucia y descarada no se hayan ocupado ni recursos públicos, ni información reservada, ni funcionarios públicos que hayan ocupado sus tiempos de trabajo para participar en esas campañas. No tengo antecedentes de eso por ahora, y si los llego a tener, voy a hacer las denuncias que corresponden, dijo José Morales. Voy a realizar las averiguaciones por los canales que corresponden de acuerdo al derecho, no por los canales que no correspondan. Solicitudes de transparencia, solicitud de información, revisar los medios de comunicación, etc. Así, si encuentro que hay esos antecedentes, vamos a hacer las denuncias contra las personas correspondientes. Duras declaraciones de José Morales. Él lo decía porque después de esa entrevista que circulaba temprano en el diario en la mañana ayer, él dio otra entrevista en televisión, en el programa Estado Nacional, en donde obviamente se le volvió a preguntar acerca de eso, que es quizás lo más complicado de la exposición que él hacía en la entrevista. Y él decía que era básicamente por unos datos que se esgrimieron antes de la votación, que los esgrimió el senador Galilea, en donde él dice que hay solo dos caminos para obtener esos datos y que solamente los pueden obtener personas que trabajan en el Ministerio Público o en la Policía de Investigaciones, y que eso era lo que a él le llamaba mucho la atención, de que lo pudieran haber mencionado en la discusión, antes de la votación, porque dice que ni siquiera él, que es un fiscal adjunto, puede acceder a ese tipo de datos en la Fiscalía. Y esa era la acusación que él hizo finalmente. Se refiere a la causa Kaiser, específicamente. Que además es un tema súper sensible porque habla de personas que murieron en un incendio dentro de ese lugar, así se ha establecido hasta ahora, pero que hay personas que dicen que esas personas murieron antes y que ese incendio se hizo finalmente para tapar lo que había sucedido con esas personas que habrían fallecido en la tesis que se está esgrimiendo, que por ahora no se puede sostener, habrían fallecido a consecuencia de balazos en otra instancia. Dice que la información de la causa Kaiser es una información que se entrega parcialmente y que luego se recoge parcialmente un resultado que coincide también parcialmente con un informe policial que nadie conocía. Eso es utilizado después para causar un perjuicio a mi postulación. Muy, muy complicado lo que dice. Dice que también había personas al interior del Ministerio Público que estaban en su contra justamente porque temían ser trasladadas a regiones o a actividades en terreno, y que eso no lo querían, y por lo tanto también esto provenía desde el interior. Una declaración muy compleja del fiscal nacional. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la Corte Suprema? No lo sabemos, y es importante. ¿Va a llenar un cuarto cupo? ¿Va a llenar los dos cupos porque hay alguien que renunció? No lo sabemos, tienen que pronunciarse en el día de hoy cómo sigue el procedimiento. Recordemos quiénes están además en camino todavía, porque quiénes son los que quedaron fuera de la primera esquina. Emiliano Arias, abogado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, todos lo conocen, y ha sido fiscal adjunto en Arica y Concepción, y fiscal jefe en Pudahuel, y fiscal regional de O'Higgins. Claro, estos son llamados candidatos internos porque están actualmente en la Fiscalía. Eugenio Campos, abogado de la Universidad Bernardo O'Higgins, tiene un magíster en Derecho, con mención en Derecho Penal de la Universidad de Chile, es actualmente el fiscal regional de Magallanes y la Antártica, y uno de los casos de mayor connotación en los que participó fue el millonario fraude al interior de Carabineros detectado precisamente en esa zona del país. Erika Mayra, abogada de la Universidad Católica, en la actualidad es la gerenta de la División de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Nayalet Mancilla, abogada de la Universidad de Talca, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Chile y en Derecho por la Universidad de Concepción, es hoy la fiscal regional de Ñuble. Juan Meléndez, abogado de la Universidad Gabriela Mistral, es el fiscal nacional subrogante en estos instantes y se dice que uno de los brazos derechos de Jorge Abbott. Está también Ricardo Peña, abogado de la Universidad de la República, fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Dentro de su experiencia ha trabajado en el Departamento de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, fue también jefe de la Fiscalía Local de Santiago Centro. ¿Y quiénes son los candidatos externos? O sea, aquellos que no pertenecen a la Fiscalía. Esteban Celis, abogado de la Universidad de Chile, se ha desempeñado como litigante en Derecho Penal en el estudio Raúl Rettig Güssen. Karina Fernández, abogada de la Universidad de Valparaíso. Su especialización es en Derecho Penal y Derechos Humanos. Parte de su trayectoria considera asesorías a Forest People's Program en Reino Unido y al Espacio de Memoria Londres 38, entre otros. Cristian Vargas, abogado y magíster en Derecho, con mención en Derecho Económico, ambos de la Universidad de Chile. Trabajó como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, todos los conocemos. Era la persona que quería presentar querellas contra todos los responsables por las platas negras en el financiamiento de la política. Está la actual defensora de la niñez, la abogada de la Universidad Católica de Temuco, Patricia Muñoz. Antes ella sí fue parte del Ministerio Público, estuvo entre otros los cargos de gerenta de la División de Atención de Víctimas y Testigos y fue directora de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales. Nelly Salvo, abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Empresarial y doctorada en Derecho Público y Filosofía Jurídico-Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y está también Iván Pavlov, que es abogado de la Universidad de Concepción, magíster en Recursos Humanos. Él es asesor jurídico de la Secretaría Regional Ministerial, la Ceremi, de Antofagasta. Él participó en el proceso de elección del fiscal nacional en 2015. Ahí fue electo Jorge Abbott. Ahora todo está, lo decíamos al comienzo, antes de revisar el informe con María José, en la cancha de la Corte Suprema. El pleno es en la tarde, María José. Exacto, es a las 14 horas. Y no sabemos, porque va a depender de lo que resuelva el Pleno, cuáles son los plazos que se va a dar la Corte Suprema para que esto se resuelva, porque puede adoptar un procedimiento largo o un procedimiento mucho más corto. Los puntos que se van a debatir hoy día son dos. La renuncia de Rodrigo Ríos a ser parte de la quina, a ser parte de la carrera, y por otro lado, el rechazo de José Morales. En caso de que los ministros de la Corte Suprema decidan solamente rellenar la quina con los dos cupos que quedarían vacantes, se tienen 10 días de plazo, 10 días seguidos, entre los candidatos de los cuales ustedes revisaban parte de la trayectoria, que son 12 quienes quedarían remanentes en este momento. En caso de que ellos consideren, por todas las críticas, de que se necesita alguien externo al Ministerio Público, de las críticas también que recibió José Morales, toda esta campaña sucia, los antecedentes, abrir un nuevo concurso, tienen 15 días seguidos para poder presentar la nueva quina al presidente de la República, Gabriel Boric, porque también quedan todavía Miguel Ángel Valencia, Carlos Palma y Marta Herrera, que están en la carrera por el fiscal nacional, son las personas que quedan en la quina, que no estarían, en este caso, renunciadas a su posibilidad de seguir en la carrera de fiscal nacional. Por ende, el debate está sobre estos dos cupos, si se van a rellenar con los 12 remanentes, si se va a abrir un nuevo concurso, qué va a pasar con la renuncia de Rodrigo Ríos. Son parte de los debates que hoy día se van a dar desde las 2 de la tarde en la Corte Suprema, y que posterior a ello también la ministra vocera Ángela Vivanco va a responder a los medios de comunicación. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, María José.